Bienvenidos a un capítulo más de Roberto Alejos Podcast. Hoy con dos Robertos, así que no se vale de verdad que no se queden hasta el final. Siempre me han dicho que este programa se ha convertido en algo didáctico. Pues yo aprendo, me dijo alguien en la calle. Pues sí, aprendemos de nuestros invitados y hemos logrado que se convierta en algo didáctico. Hoy tenemos un invitado de lujo. En serio, no se vale primero que si quiere ir al curso no haya escrito a la dirección. Ya el 17 de mayo es el curso de negociación para seguidores de este podcast, totalmente gratis. Va a durar todo el día. Recuérdense, ahí aparece la dirección de dónde escribirse. Yo quiero hablar de... Muy contento de la gente que se ha inscrito, ¿verdad? Aquí una gran amiga de Roberto Ardón, nuestro invitado de hoy, con la que tuvimos algún tipo de polémica y se convirtió en mi amiga, está inscrita ahí. O sea que hay de todas las edades, ¿verdad? Todas las ideologías, va a estar sumamente interesante. Es negociación y prevención de conflictos para seguidores o de Roberto Alejos Podcast, ¿verdad? Así que no se vale en serio que no se inscriban. Roberto Ardón. Podría hablar toda una vida de quién es Roberto Ardón. Pero ante todo podemos decir que somos amigos y compañeros de mil batallas. Siempre y en todas partes, y lo estábamos hablando fuera de cámaras, yo pongo como ejemplo cómo habiendo sido nosotros históricamente de dos partidos totalmente opuestos, logramos tener una relación tan estrecha y poder librar batallas juntos, ¿verdad? Un tema. A todo el mundo le cuento yo sobre el sistema de partidos políticos. 22 años de edad, candidato a la constituyente, no gané yo, eso es muy pretencioso. Ganó mi partido, la gente iba a votar por el Partido Revolucionario. ¿Y por qué votar por el Partido Revolucionario? Porque era el eterno peleador contra el Movimiento de Liberación Nacional. En Jutiapa, de donde yo fui candidato en mi pueblo, la lucha era entre el Movimiento de Liberación Nacional anticomunista, que pertenecía a la Internacional Anticomunista, y el Partido Revolucionario, que se las llevaba de ser el socialista de la época. El pleito no era por quién ganaba, quién metía al tercer diputado, porque la población ya estaba en esa lucha de la Guerra Fría. Pues bueno, Roberto Ardón es además abogado y notario, escritor, que es la faceta de la que hemos hablado, un gran amigo, y ¿por cuántos años, Roberto? 29 años. 29 años. 29 años como director ejecutivo de CACIF, donde se reúnen, se aglutinan las organizaciones del sector privado, en donde tuve el gusto de pasar por ahí. Hemos pasado por todos lados, representando un poquito a la Cámara de Comercio, que era la eterna pleitista contra CACIF, de que me voy, me quedo, me salgo, me entro, ¿verdad? Pero como siempre, Roberto Alejos es un tema político. Roberto Ardón, aunque él no lo quiera admitir, es político, ¿verdad? Y nos puede hablar mucho de política. Roberto, gracias por aceptar la tacita de café, venir a charlar un poco, ¿verdad? Alguien me dijo que no detenga tanto la taza de café. Hoy voy a hablar todos los comentarios que me hacen en la calle, porque es un dentista, me habló de mis anuncios, en fin. Pero no vivo sin el café, no he anunciado todavía qué café tomo, ¿verdad? Pero ya lo vamos a anunciar, ¿verdad? Nos conocimos, Roberto, a raíz de todos estos temas de diálogo y negociación, de encuentros, ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Antes, diría yo, cuando le causó sorpresa a la Cámara de Comercio que un político entrara a formar parte de sus filas, después aparecer ahí en CACIF, pero no sé hasta dónde podemos irnos en la historia de todo lo que hemos venido haciendo. Yo, la preocupación que tengo, Roberto, y por la que estoy muy agradecido, de verdad, que hayas aceptado venir, estamos con las instituciones de este sistema republicano totalmente desgastadas, ¿verdad? Casi inexistentes, inoperantes, y esto, la gente no sabe lo que nos costó llegar a donde estábamos y lo que estamos pagando con ese retroceso. En fin, hablando un poquito de ese tema, porque pues Guatemala viene de una serie de gobiernos. Carlos Molina Mecos dice que no son gobiernos militares, es diferente un gobierno militar de un gobierno dirigido por un militar, son cosas totalmente diferentes. Yo quiero hacer la aclaración porque quiero mucho a Carlos y se vuelve un mentor cada vez que me está corrigiendo en estos temas,
acusados de ser violadores de los derechos humanos. Entre los pleitos entre el mismo ejército se da el golpe de Estado, se convoca una Asamblea Nacional Constituyente, todo el costo en pleno conflicto armado, en pleno conflicto interno, nos toca hacer una constitución de diálogo. Ha costado llegar a estos temas y siento que por no conocer qué fue lo que pasó, no apreciamos y estamos destruyendo, y a pasos agigantados, y con una velocidad horrible, y estamos destruyendo las instituciones, Roberto, ¿verdad? Gracias, me callo ya. No, pues mira, muchísimas gracias, Tocayo, por la invitación. Siempre te digo, Tocayo, por el aprecio, claro, y el cariño y la amistad de tantos años. Me hacía mucha ilusión venir a compartir contigo. Siempre tenemos ocasión de conversarnos sobre temas de actualidad y también sobre temas de historia, que yo sé que te gustan mucho, como es el caso a mí también. Tal vez algunas reflexiones iniciales. La primera, yo retrotraigo nuestra amistad y conocimiento probablemente un paso atrás al que mencionaste, Tocayo, porque ambos estudiamos Derecho en la misma universidad. Así es. Ambos hicimos política estudiantil, porque tú la hiciste y yo también. Y aunque no coincidimos en el mismo año, por lo menos sí coincidimos en la misma generación de estudiantes. Sí. Y cuando yo entré a la universidad, pues ya tu nombre se oía ahí como alguien que había pasado, dejado trayectoria y demás. Y pues recuerdo que siempre la referencia de quienes lo habían antecedido a uno en los temas de la política estudiantil, yo llegué con la intención de participar en política estudiantil y tú ya habías estado en la facultad. Okay. De hecho, no solamente veníamos de distintas tradiciones partidarias, porque como bien lo explicas tú, eras del Partido Revolucionario y yo del MLN, sino también en este caso pertenecíamos, por lo menos al principio, a distintas agrupaciones estudiantiles, aunque yo terminé siendo parte de la que tú hiciste historia, que fue Alianza. De Alianza. Estudiantil. Sí, yo empecé en el partido que era el opositor a Alianza, que se llamaba Yure. Yure, claro. Por invitación de unos amigos, pero luego terminé militando en Alianza muy temprano y participé mucho en política estudiantil. Y luego ya hemos ido teniendo, digamos, distintos episodios en los que nos hemos ido encontrando, como bien lo reseñabas, y nos ha permitido, te diría yo, poder ser testigos de acontecimientos políticos y sociales importantes de nuestro país, poder ver las luces, pero también ver las sombras de los procesos. Y eso es lo que creo que hace tremendamente rico el que podamos tener esta conversación el día de hoy. Así que gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá contigo. Me agrada, porque así se llama mi columna en La Hora, Luces y Sombras. Bueno, cabal. Contradictorio, pero ¿por qué en La Hora? Dice la gente. Bueno, pues habría que empezar, Roberto, digamos, con la Asamblea Nacional Constituyente. A mí ese tema yo quiero agarrarlo ahorita en mayo como un tema fuerte. Vamos a cumplir 40 años ahorita, el 31 de mayo, ¿verdad? Se dice 40 años puede ser poco, para otros es mucho, pero al final es de las constituciones que al final más ha durado. Esperamos que hoy sí sea la última. Venimos de una etapa de cada 10 años, qué sé yo, la del 45, la del 55, la del 65, ahí estábamos, ¿verdad? Eso nos dio muchísima inestabilidad como nación, ¿verdad? Llenos de golpes de estados, de cambios. Bueno, todo eso es historia, ¿verdad? Yo te diría que hay eventos fundacionales en la historia de un país. Y yo te diría que los años 82 al 85 fueron precisamente ese proceso fundacional, porque el país cambió radicalmente. Veníamos de un sistema político muy rígido, con muy pocos actores, digamos, de una manera muy convencional de hacer política. Y en el año 82, cuando se produce el golpe de Estado, y luego los procesos de apertura democrática, trajeron todo un set nuevo de actores, de ideas políticas y de formas de hacer la democracia. Entonces, sí creo que el tema de la Asamblea Nacional Constituyente no es un tema menor, porque es al final el reflejo de ese proceso de cambio que pasó el país, de la vieja manera de hacer las cosas en la política a una nueva que se estrenaba con mucho mayor apertura, con nuevas instituciones, que fueron de hecho instituciones bien interesantes, y con algunos partidos políticos que sobrevivieron el corte, como dirían en el golf,
pero otros nuevos que empezaban a abrirse espacio porque ya no encontraban, digamos, ubicación en los tradicionales partidos políticos de la época. Entonces sí creo que es bien interesante arrancar la conversación con lo que significó para nuestro país una asamblea en la que participaron, bueno, estuviste tú, también participaron miembros de la élite profesional del país, que fueron además distinguidos constituyentes que influyeron muchísimo en lo que hoy es nuestra Carta Magna, que está intocada desde entonces. Así que creo que es bien interesante tener este punto de partida para analizar de dónde venimos. Exacto. Bueno, me agrada muchísimo porque de verdad la población en aquel entonces, 85% de la población salió a votar, sí. ¿Verdad? Había aquel tema me gusta porque hablas de fundación. Cuando hablo con Catalina Soberana, se habla de la refundación del Estado, dice ella, se dio en esa constituyente, sí. Porque realmente nació un Estado sí. prácticamente nuevo, diferente, con esas nuevas instituciones. Pero parte del tema es, ya ahí la población votó en el oriente del país, ¿verdad? 25% yo lo redondeo, ¿verdad, Roberto? Es un 25% casi toda representada en el oriente del país por el Movimiento de Liberación Nacional, el ala más conservadora, digamos, y en aquel entonces, en plena Guerra Fría, los anticomunistas de la época. Otro 25% en el occidente del país votó por la democracia cristiana, que era el socialismo. Hoy la democracia cristiana es más de derecha, que aquí en Guatemala no lo fue. Eran los socialistas de la época, la verdadera izquierda estaba en la montaña, no estuvo representada en la Constitución, que es parte del problema. Y había nacido ya en Inglaterra lo que se conoce como la tercera vía. Alguien me acaba de hablar del tema de la tercera vía, sí. Que fue el centrismo, y aquí pues lo compró, descanse en paz, Jorge Carpio, quien se había preparado toda su vida para ser presidente. El primer graduado de Ciencias Políticas de la San Carlos, periodista también, y enfocado siempre a querer ser presidente. Y otro 25, y él ganó en la capital y en las áreas urbanas. Ya el tema mediático, ahí aparecieron unas canciones, se encareció las campañas a partir de eso, que se volvió tema. Y el otro 25% los partidos tradicionales, conservadores, hasta cierto punto responsables de lo que había pasado, donde estaba el mío, el Partido Revolucionario, ¿verdad? Que estuvieron a punto de desaparecer. Ya hemos platicado de eso. Los militares no querían que esos partidos formaran parte. Hubo que negociar sí. Que se quedaran. Le hemos dado su mérito a Méndez Ruiz Papá. Él, a pesar de dónde venía y su ala muy conservadora, provocó reuniones con los exilados socialistas de México, en Costa Rica, para que regresaran a participar a la constituyente. Sí. Y no quisieron, no confiaron. Y entonces la opción fue: bajemos la edad, porque si los partidos viejos van a participar, no puede ser con la misma gente, ¿verdad? Ni en sus comités ejecutivos ni en sus candidatos. Y ahí nos colamos los patojos, porque los partidos tenían que abrir la puerta a gente nueva si querían sobrevivir. Sí, lo recuerdo muy bien. Y algo que quizás también vale la pena señalar, porque esto se pierde a veces en el tiempo, Roberto, es el tema de la violencia política, porque previo a 1985 hay que recordar que el país vivió una sangría total de su dirigencia política, gente de izquierda y gente de derecha que fueron asesinados por sus ideas, por lo que pensaban. Y afortunadamente, con el proceso de apertura política y el primer gobierno, ya con la primera, digamos, manifestación de la democracia, la violencia política empieza a desaparecer del panorama, Roberto, y ya podremos hablar luego en qué se transformó, pero eso permitió la apertura de espacios. Permitió que mucha gente empezara a discutir y a debatir ideas que antes probablemente la gente no las admitía o las silenciaba por esa vía. Entonces creo que también hay que valorar de lo que logramos salir y escapar como sociedad, que es esta época siniestra de crímenes políticos y ese proceso de apertura que luego al final terminó permitiendo que la misma URNG hiciera su partido, compitiera y buscara los votos igual que los demás partidos, ¿verdad? Claro. Entonces, sí hubo un cambio bien importante que todavía está por escribirse ese último capítulo de lo que significó ese evento fundacional. Sí, yo tuve, inclusive uno que está en el ámbito, hay temas que desconoce yo, te soy muy sincero. Me invitaron a una charla a Escocia sobre reformas constitucionales fallidas.
Yo pensando en las reformas estas de seguridad y justicia que no hemos logrado, ¿verdad? Pero no, se trataba de las reformas de los acuerdos de paz que no pasaron. Y entonces me hizo estudiar. Recuerdo, ¿verdad?, que ahí estuvimos en trincheras diferentes. Estuvimos en trincheras distintas. Estábamos en aquella coordinadora, así íbamos por la paz, que era para tratar de ese tema, y unos a favor de que las reformas y otros en contra, y ahí estábamos en trincheras distintas, lo que no se da ahora. Pero Roberto, en aquella época tuve que estudiar yo y fui a encontrar los acuerdos del Escorial, donde se reúnen los secretarios generales de los partidos políticos con los comandantes de URNG en España. Y ahí se comprometen, ¿verdad?, a iniciar el proceso de la firma de la paz. Y ahí es donde URNG se compromete a convertirse en un partido político y a llevar suficientes representantes al Congreso para hacer las reformas constitucionales para que entren los acuerdos, lo cual no se cumple. Y lo tenemos que decir, URNG no logra llevar al Congreso representantes, se convierte en un partido político que se desarma solito. Yo he hablado con ellos y les digo, ustedes en el momento que se firmó la paz ya se vengaron del comandante que los mandaba, y ahora usted ya no me manda y todo, y entonces no se logró, no lograron llegar a ser un partido realmente fuerte nunca, URNG. Y entonces cuando se aprueban las reformas no tenían ni el peso de URNG para meterlos, ni mucho menos el respaldo popular para que se peleara por esas reformas. Y todo eso es historia que no se conoce. Sí, hay un detalle que se conoce poco, Roberto, y es que pienso que la ruptura de esa especie como de consenso que había de las reformas que había que hacer después de la firma de la paz se produce por que se empiezan a introducir nuevos y más elementos a la reforma constitucional. Originalmente, si recuerdas, en los acuerdos de paz se hablaban de 12 reformas y las que terminaron siendo presentadas a consideración de la población en el referéndum fueron 52. Y ahí hubo de todo, pues, porque le agregaron salsa a los tacos de cualquier tipo de color, y eso fue lo que generó un rechazo y una reacción muy fuerte de personas que dentro de ellas, los grupos en los que yo participaba, tenían la preocupación y la duda de hacia dónde íbamos a caminar con ese mole que habían generado con la propuesta de reformas constitucionales. Pero bueno, esa historia... Pero se van creando precedentes, Roberto. Porque ahora cuando uno habla de reformas constitucionales, que para mí son necesarias, existe ese miedo de ese intento. Entonces la gente dice, no, ¿verdad? De los dos lados. Sí. Porque yo lo propuse en un foro y fue Jorge Mario García Laguardia el que me dijo, no, Patojo, ¿verdad? No abra la puerta a las reformas porque hoy la izquierda no metería suficientes representantes y en vez de avanzar vamos a retroceder en las conquistas que tiene la Constitución. O sea, tampoco es así nomás. Quedamos con ese precedente de entra al Congreso una cosa y sale otra. Entonces lo peligroso que es hablar de reformas constitucionales, aunque sean necesarias en la situación política en que nos encontramos. Sí, claro. La situación partidaria en que nos encontramos. Y eso creo que es el tema, ¿verdad? Sí. Ahí creamos un precedente, como se creó después el funesto precedente de disolvamos el Congreso, ¿verdad? Okay. Que no se puede. No se puede, sí, ¿verdad? Fue esa, las reformas constitucionales de Ramiro, que un artículo transitorio, yo lo he contado aquí en meses, ellos se autodepuraron la depuración del Congreso porque la presión popular era mucha. En lo único que la gente apoyaba a Serrano Elías era que había que disolver el Congreso, ¿verdad? y en fin, sí, pero, pues, se van creando precedentes. Se van creando precedentes y luego vuelven a tener, digamos, nuevas manifestaciones más recientes. Uh-huh. El caso de las reformas que pretendió pasar la CICIG, por ejemplo, que también de nuevo recurrieron a empezar a introducir un montón de elementos poco explicados a la sociedad, algunos que tenían sabor a que el tema era cambiar la correlación de poder en el país por una vía no electoral. Entonces, realmente, digamos, esto es lo que ha provocado que siempre que se hable de un tema de poner al día la Constitución, genere cualquier cantidad de sospechas, incertidumbres y reacciones en contrario. Y miedos. Sí, claro, por supuesto. Para todo el tema. Entonces sigue siendo un tema ahí. Nos surge la reforma en tema de seguridad, de justicia, perdón, más que de seguridad. Cómo cambiar, cómo elegir cortes es un tema, pero el temor de meterle mano al tema está ahí, ¿verdad?
ahí estamos comprometidos los constituyentes haciendo el estudio, pero digamos, la CICICA la manejó en secreto, que se iban a reunir a los hoteles en privado y todo. Ya nosotros tenemos la experiencia de que las reuniones deben ser, mientras más públicas, mejor, ¿verdad, Roberto? En ese tema. Pero entonces entra en vigencia la Constitución. Le toca al presidente Cerezo, que espero tenerlo pronto aquí, contándonos qué significó ser el primer presidente en esta nueva era democrática de ese país. Le toca implementar la Constitución, empezar eligiendo, tener una buena relación con el Congreso, aunque tenían mayoría, para poder elegir ese tema. Y el país avanzamos a raíz de esa Constitución. Sin duda alguna. Y esto nos trae a colación un tema muy importante, Roberto, y es la calidad de la política y la calidad de los políticos. Porque uno puede hacer comparaciones en el tiempo de cuál era el nivel y el estatus del debate político en el país en aquel momento y quiénes eran las voces que intervenían en los debates. Y probablemente uno podía estar en contra o adversar una opinión, pero eran dadas en una forma mucho más construida, mucho más responsable. Yo le digo a mis patojos que vean, por ejemplo, los programas de debate de televisión en los años 80. Ahí probablemente habían políticos que no gustaban, no caían bien, pero el nivel de discusión política era considerablemente mejor que el que hoy tenemos, Roberto. Y yo te diría que eso no solamente afecta a la calidad del político, sino de las instituciones partidarias también, de las que podemos hablar muchísimo. Entonces sí hay un tema también de examinarnos cuánto hemos ido perdiendo de la calidad del debate político en el país. ¿Y cómo podemos hacer para recuperarlo? Bueno, entre tus libros hay uno sobre los mejores debates políticos de ese país y nos vamos a esa que época. Dicho sea paso, esa fue mi motivación, Roberto, porque yo siempre, me ha gustado mucho la política, oía hablar de que los políticos eran malos, de que la política es mala, no te metas, y a mí me daba la impresión de que había que rescatar episodios importantes de la política del país donde políticos profesionales habían debatido en un espacio de altura temas de relevancia nacional. Y encontré y los quise poner en un libro para que las generaciones posteriores aprendieran que los debates no solamente es insultar o lanzarle un vaso de agua a alguien en el hemiciclo parlamentario, sino que se pueden discutir las ideas en un formato como el que estamos aquí contigo, ¿verdad? Y ese fue el origen de los debates políticos en Guatemala. Mira, sobre todo el debate, otra vez regresamos al MLN y al PR, ¿verdad? Entre Alejandro Maldonado, quien pues lo tengo en mi lista de mentores y de amigos, que es otro tema. Los constituyentes quedamos como amigos, después nos peleamos con unos cuantos, ¿verdad? Pero hasta ese pleito, digamos, que tuvimos con altura, a pesar de ser la época. Pero Alejandro Maldonado, del MLN, un mentor, bueno. Mi último libro todavía reciente sobre cómo presentar proyectos de ley, él me hizo el prólogo, ¿verdad? Y por el otro lado, el padrino político de mi familia, que era, ¿cómo se llama? Pues Colón Argueta, Manuel Colón Argueta, del Partido Revolucionario. Pero acordate, ya los dos, uno en el MLN y el otro en el PR, y en el segundo debate ya los dos habían abandonado su partido, precisamente porque los partidos habían perdido la democratización interna, ¿verdad? Y los dos se quejaban de cómo nos habían tratado el interno y cada uno se fue a fundar un partido. Y es interesante el debate, Roberto, porque, a ver, ambos eran jóvenes cuando ese debate ocurre, eran personas que estaban no más allá de los 45 años, ya tenían trayectorias políticas largas porque tanto Colón Argueta como Maldonado Aguirre comenzaron en los años 50, pero este debate, en mi opinión, y es un poco la lectura que yo le di, es empezarse a presentar como una opción diferente a los proyectos políticos que ellos representaban hasta entonces. Manuel Colón Argueta venía ya de romper con el tradicional Partido Revolucionario. De hecho, el debate es casi que como la presentación en sociedad de su nuevo proyecto político. Y Alejandro Maldonado Aguirre, que pertenecía al MLN, ya en ese entonces también estaba empezando a tener diferencias con la dirigencia. Entonces, ese debate es presentarse ante la opinión pública como opciones frescas, nuevas, diferentes,
y que a pesar de sus diferencias manifestadas en el debate, porque realmente es un ring de ideas, lo hicieron siempre con mucha altura. Y a mí el propio Alejandro Maldonado, cuando lo entrevisté, me decía, nosotros teníamos una buena relación con Manuel Colo Margueta, y a pesar de que en el debate se dan de guantazos, terminan, se estrechan la mano y vámonos cada quien a lo nuestro, ¿verdad? Eso es un ejemplo importante de madurez política. Bueno, y un ejemplo de lo que eran partidos de verdad, que es un tema que me interesa que platicamos hoy en día, Claro. porque yo creo que coincidimos en ese tema, que eso es lo que se ha perdido. O sea, le entramos a una constitución muy basada en la participación ciudadana, abrimos las puertas, distritos electorales enormes, método de Hunt para el conteo de votos, para que las minorías estuvieran representadas, ¿verdad? Pero eso significó tener ahora 30 partidos políticos. Antes uno decía, los partidos nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿verdad? Y el MLN y el PR fueron papás o mamás de muchos partidos después y quedaron su origen. Y ahí en esa reproducción después produjo la muerte. Hoy, después nacen, crecen y se mueren. Ahora nacen y se mueren, duran una sola campaña, ¿verdad, Roberto? Pero, ¿qué pasó ahí? ¿Qué nos pasó? Sí, mira, a ver, yo voy, digamos, a un tema que es fundamental y es las ideas políticas. Cuando se pierde el concepto de que un partido representa una convicción ideológica clara, entonces terminan siendo taxis o vehículos electorales a los que cualquiera se puede subir. Tú recordarás muy bien, Roberto, en los años 70 y en los años 80, en los partidos a los que estábamos adscritos tenían muy clara su convicción política. Tenía un ideario absolutamente claro y ese ideario uno lo compraba en el momento en que cruzaba el umbral del partido. Y eso hacía muy claro que yo jamás iba a ir a cruzar el umbral del Partido Revolucionario ni tú el otro, ¿verdad? Este tema creo que se ha ido perdiendo, el tema de la identidad de la causa que defiende un proyecto político. Y aquí viene un segundo elemento, y no se trata solo de decir en qué creo, se trata de decir en qué me diferencio. Porque tú y yo podemos, Roberto, estar completamente de acuerdo en que la educación en el país está muy bien, y que debe estar muy bien, y eso es excelente, pero eso a efectos del electorado no nos diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre lo que tú piensas y yo en ese tema? Cuando no se insiste en ese tema de la diferencia, pues entonces lo mismo da Pedro que Pablo. Y esa es parte de lo que yo creo que se ha ido perdiendo con el tiempo. O sea, luego hablemos un poco de las estructuras de partidos, pero el punto de partida es cuál es la causa o convicción que tú estás dispuesto a defender en público y que te diferencia también de otros proyectos políticos. Eso es la democracia. Pero bueno, primer paso para ir, seguro, que se dio para ir, digamos, menoscabando el tema de los partidos políticos. Bueno, y después la facilidad, aunque la gente dice, cuesta ser un partido político, pero digamos antes uno metía la inscripción de un partido político, le daban parte al Ministerio Público, yo vivo repitiendo eso, y el Ministerio Público paraba el partido, ¿no? Ahí están los comunistas y los fulanos y se paraba el trámite. Y mientras ese trámite no se aprobara, no se iniciaba el trámite del que venía, ¿verdad? Entonces, se cambiaron las cosas a través de ese Tribunal Supremo Electoral, la forma en que son las asambleas, la cantidad de firmas, el para mí mínimo que se necesita de municipios y departamentos en asambleas para poder tener un partido político. Sí. ¿Verdad? Antes uno no podía pensar en un MLN o en un PR que no tuviera representación en un departamento, por ejemplo, ¿verdad? Yo sí insisto, Roberto, que es necesario hacer una reforma al sistema electoral y al sistema de partidos políticos. Porque pues, ha probado ser un sistema que es complejo. Tú ya mismo decías que se ha vuelto un cementerio de partidos que mueren. La norma expulsa a los partidos políticos que quieren empezar a crecer, que quieren empezar a consolidarse. Entonces no hay manera de un proyecto a largo plazo porque a tu primera elección te vas para afuera o te entierran, ¿verdad? Ese es un tema. Otro tema, para mencionar un ejemplo muy concreto, Roberto, yo pienso que hay que revisar el tema del concepto del afiliado o de la firma para formar un partido político.
porque mucha gente hoy, a ver, tú tienes que firmar un hoja de adhesión, te haces un afiliado al comité y luego resulta que no te dan de baja nunca si el partido ya no existe, y entonces si quieres volver a firmar como afiliado a otro partido tienes que hacer un trámite engorrosísimo en el tribunal. ¿A dónde voy? Hay una idea de crear el concepto de simpatizante que a mí me parece interesante. Es decir, si tú simpatizas con un proyecto, que puedas firmar en una hoja como ciudadano, pero que eso no te ate como afiliado de un partido político. Tú puedes simpatizar con que existan dos proyectos, ¿por qué no? Y firmar como simpatizante para que esos dos proyectos entren al sistema. Hoy eso no se puede. Hoy tú firmas, entras como afiliado y te quedas atado a él hasta que el partido se muere, y todavía aún más porque tienes que darte de baja en el tribunal. Entonces, hay cosas que creo que vale la pena examinar de nuevo para permitir que este tablero del sistema político se oxigene mejor. Te estoy solo poniendo un ejemplo muy concreto, pero podemos hablar de otras cosas. No, pero me gustaría oír más ejemplos, porque realmente hay gente que me dice, no hables de lo electoral porque no vende, la gente no le interesa. Yo quiero motivar a que la gente se interese por esa reforma electoral. Digamos, ahí hay dos temas importantísimos, claro, que ya tocaste, pero sí. ¿Qué más, Roberto? Bueno, ahí. Mira, yo revisaría la norma que elimina a los partidos políticos a su primer intento. O sea, está pensado para que un partido político no crezca en ese fenómeno que tú dices de nacer, crecer y reproducirse. ¿Cómo va a crecer si apenas nacido le metes un machetazo a los partidos políticos? El argumento ha sido es que no queremos que haya un sistema de 50 partidos. Caramba, en Estados Unidos hay 200. Lo que pasa es que hay dos partidos que sí son tradiciones bien estructuradas, y eso pasa en cualquier sociedad. La gente bien organizada destaca, y así va a suceder en cualquier sistema político. Aquí lo que sucede es que tú tienes tu proyecto, lo comienzas, lo empiezas a formar, y el primer proceso electoral que te enfrentas, probablemente un año apenas acabas de organizarte, ya te toca eliminarlo. Sí, pues no llegaste al mínimo, no metiste un diputado al Congreso y eres queda fuera. Sí, claro. Entonces yo sí creo que eso es una norma que hay que revisarla, Roberto. Ya si la gente no quiere votar por ti es su problema, y te quedarás en el limbo político, pero no destruyas la iniciativa de crear proyectos políticos que todavía no han podido echar raíz. A veces me da la impresión de que está hecho como para que se queden solo los que están, ¿verdad? Entonces ese es un tema que yo examinaría en profundidad. Y luego, sin ánimo de que nos metamos demasiado en el tema de la reforma de la ley electoral, yo creo que estas últimas reformas fueron pésimas, Roberto. He sido una voz que se ha expresado en contra de las reformas. Te voy a poner un ejemplo. El tema de querer equiparar a través de ese mal concepto de equidad la presencia de los partidos políticos en los medios de comunicación me parece atroz. Está bien que se den espacios para que todos los partidos tengan algún espacio en la franja, pero quererlos uniformar con tiempos me parece que es como la cama de Procusto. Aquella cama donde si tú eras demasiado alto para la cama te cortaban los pies, y si eras demasiado corto con el potro te estiraban, ¿verdad? ¿Por qué? Eso lo que pretende hacer es impedir que los partidos se desarrollen y crezcan mejor, porque en esto es como Darwin, tocayo. Los partidos bien organizados que tienen capacidad crecen y deben movilizan más recursos, movilizan más afiliados, tienen que tener más espacio también si lo pueden generar. Pero no, la reforma ahora quedó que todos estamos chatos al mismo nivel. Entonces me parece que también eso es otro tema que tenemos que revisarlo para evitar que bajo conceptos como equidad. Y otra vez beneficia solo los partidos viejos. El que ya metió el símbolo, sí, claro, aunque dijeran se prohíben los anuncios en los medios de comunicación, va a ganar el viejo. Claro, y entonces le interesará que hayan 30 partidos para que te den solo medio minuto para poner tu símbolo, y se pierde en el relajo de las noticias y demás. Entonces, sí hay cosas que también hay que revertir de esta reforma última que hubo. Para no hundirnos mucho en ese tema, pero como yo también creo, igual que vos, que ahí es donde está realmente el problema, ¿verdad? En la falta de partidos de verdad, de partidos fuertes, ideológicos, en todo sentido. El financiamiento, Roberto, también ha sido un problema el tema del financiamiento. Yo siento que en la última reforma se quiso controlar tanto de dónde venía el financiamiento,
que al final se volvió más el financiamiento ilegal que el legal. Porque Claro. hay que llenar una hoja para no sé qué, otra hoja para no sé qué, aparecerse en la... Y a ver, los intereses ilícitos nunca se van a ir a registrar para dar aportes y donaciones. Entonces, todos los mecanismos de control van a los financiamientos lícitos. Y como en política es como la física, que los espacios vacíos no existen, si tú no tienes financiamientos lícitos porque les hiciste engorroso el trámite, van a buscar los ilícitos, que esos no andan buscando inscribirse y encontrarán modos de hacer llegar su financiamiento a los proyectos políticos de su interés. Entonces creo que sí, hay que también hacer un examen de cómo permitir que puedas libremente, eso sí, que se pueda certificar que estás teniendo una proveniencia lícita, pero no poner esos requisitos engorrosos. Hoy quieres dar un canasto de tamales en un mitin, pues tienes que irte a registrar al Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad, Roberto? Es una cosa que me parece absolutamente La plaza insensata. tiene que tener no sé cuánto tiempo de estar en el banco para justificar que entró, o sea, sí, se volvió sumamente por querer controlarla mucho, ¿verdad? Financiamiento privado versus público, ¿no? Yo creo que el financiamiento privado es un derecho constitucional, Roberto. Ajá. Creo que uno tiene, así como uno tiene voz para defender sus causas, uno tiene el derecho también de poner su plata en las causas que uno cree, siempre que sea, por supuesto, plata de origen lícito. Ajá. A mí me parece que el limitar el financiamiento privado es vedar un derecho constitucional ciudadano que uno tiene de poder expresar su apoyo político a través de un medio diferente a la voz, que es financiar. Y se vale. Y los financiamientos públicos, ya sabes, a qué están sometidos, ¿verdad? A controles, a intereses políticos, a procesos burocráticos. Claro, hay una parte de financiamiento público que está establecida en la legislación y está muy bien, pero no se puede hacer eso sacrificando un derecho ciudadano que me parece es el financiamiento privado. Lo que no se vale, lo que te digo, poner tantas trabas al financiamiento que al final sí, claro, los partidos se van a no... Si estudiamos la última campaña salieron baratas porque ya no registran los financiamientos, ¿verdad? Sí. Si vamos a estudiar y ves que se gastó muchísimo más que antes, pero el tribunal tampoco tiene la capacidad de controlar eso, lo metimos... yo me acuerdo, nosotros somos una asociación política, Caminemos, y como esa asociación política está registrada en el Tribunal Supremo Electoral, hay que abrir una cuenta bancaria y ningún banco nos la quería abrir, porque el manejo de los fondos de los partidos políticos se volvió tan complicado que ningún banco quiere tener la cuenta de los partidos. Mira, y al final el Tribunal Supremo Electoral es eso, es un tribunal, no es un gestor de anuncios. No es una agencia de colocación de anuncios políticos. En cualquier caso, si tú quieres hacer una distribución ordenada, permite que el tribunal, por ejemplo, te emita cupones correspondientes al financiamiento que te toque y el partido político escoge dónde lo quiere poner y punto. Pero eso de que a ti te toca que el tribunal te diga que tienes que poner en Jutiapa y en San Marcos, donde ni siquiera tienes candidatos, porque así te tocó, porque el tribunal así se le ocurrió, eso no se vale. ¿Verdad? Ahí sí que no se vale. Hay muchas cosas que no se valen. Yo no sé si me he explicado bien en el tema de Anestil Gotas, un producto que es fácil de encontrar en las farmacias. Anestil Gotas detiene el dolor de muelas, el dolor de oídos, dos de los dolores más grandes, más fuertes, a pesar de la sencillez que pareciera que son. Esto es para detenerlo definitivamente o mientras logramos ir al médico si la cosa es grave. Anestil Gotas, fácil de encontrar en sus farmacias. Bueno, las personas que nos siguen en estos programas me gritan en la calle, para hacer el amor con tranquilidad y responsabilidad, ¿verdad, Lick? Sí, les digo yo, Masculán, un preservativo alemán de mucho prestigio, nuevo en el mercado, fácil de encontrarlo en sus tiendas de conveniencia y en sus farmacias. ¿Qué hacer para fortalecer el tribunal? A mí me tiene muy preocupado el tema. Estamos en pláticas para ver qué hacemos con la presidenta del tribunal, que se quedó sola. Además, sola con un tema que la gente dice, ella no debería estar ahí. Le toca, de acuerdo a la ley, no hay otra. Pero en este desprestigio de todas las instituciones, el tribunal también se fue. Y eso es grave para las próximas elecciones. Sí, yo lo que pienso, bueno, primero es la integración de su pleno, porque aunque hay magistrados titulares que hoy están sometidos a proceso, hay magistrados suplentes que han sido convocados y que ellos están en posibilidad de constituir pleno y
a empezar a tomar las decisiones que toca y corresponde hacer con el suficiente tiempo. Entonces ese es como el primer paso. Lo segundo es el acompañamiento ciudadano, Roberto, porque si algo caracterizó y ha caracterizado la bondad de nuestro sistema, es que el sistema electoral depende y se fundamenta sobre estructuras ciudadanas. Son las famosas juntas electorales, las juntas que son órganos temporales donde los ciudadanos se integran y son autoridad electoral. Eso hay que cuidarlo muchísimo y no solamente es a través de las juntas, sino también a través de los programas de observación que son tan importantes y necesarios. Entonces, no solo es la parte de la gobernanza del tribunal, sino el acompañamiento ciudadano que siempre ha existido a los procesos. Esa es la mejor garantía de transparencia, Roberto. Y yo creo que ese es el reto que hoy tenemos en un ambiente tan enrarecido por lo que ha sucedido en los últimos. Pasémonos al ambiente, porque digamos, el reto está ahí, indiscutiblemente. El reto nuestro es dar a conocer la Constitución, que la gente la entienda, por lo menos la conozca sus derechos y los exija. Necesitamos hacer la reforma electoral urgente, pero sí, estamos entrampados, y estamos entrampados porque las instituciones no están funcionando, ¿verdad? ¿A qué se debe? Digamos, seguimos hablando de un organismo judicial cooptado, totalmente corrompido, y no estamos peleando con nadie en lo particular, pero eso tenemos, un sistema de justicia exageradamente lento, bueno, un organismo ejecutivo que no puede ejecutar, ¿verdad? O que no ejecuta por cualquier razón, enredado, los puestos se repiten, en fin, no sé, y ahora en una crisis parlamentaria, porque por querer combatir el transfugismo, creamos una división entre partidos y una guerra de poder, entre partidos que no son partidos y entre políticos que no son políticos. ¿Cómo le entramos a esta crisis, Roberto? ¿En dónde está el mayor problema de la crisis en la que nos encontramos? Porque hay que admitir que estamos en una crisis. Sí, yo pienso que para eso están las élites en una sociedad, Roberto. Yo he sido alguien que ha expresado mi enorme preocupación por la manera peyorativa en la que se ha manejado el concepto de élite desde hace algunos años, por políticos y por gente no política, desvalorizando el papel que las élites tienen, como presentándola como un segmento egoísta. Y al contrario, Roberto, las élites son las que emiten opinión, las que pagan sus impuestos, las que educan a sus hijos, ¿verdad? Y esas élites son las que tienen la responsabilidad de abrir la discusión pública. ¿Dónde están esas élites? En los gremios, en los colegios profesionales, en las universidades. Si el debate político no arranca ahí, en los Arturo Gerbrugers de este país, no va a empezar en otro lado. Y yo sé que hemos pasado por procesos donde aquí a la gente le da temor expresar opinión, pero en un momento de crisis es donde toca que la élite dé el paso adelante y empiece a generar este tipo de discusión y de debate. Ese creo yo que es como el reto más importante, preguntar dónde están las élites y si están jugando su papel o no. Porque esperar que esto surja del mundo de la política es difícil, Roberto. Es difícil que los mismos políticos quieran regularse, normar o abrirse a competencia, ¿verdad? Entonces, hay una reflexión muy importante sobre el papel de las élites y por eso insisto en que empecemos a dejar de hablar mal de ellas. Me apunto. Sí, para luego... Porque sí, digamos, y lo voy a aceptar, ¿sí? O sea, es que estamos en manos de las élites. Las élites que tienen cooptado el país. Yo he usado esas frases, ¿verdad? Sí. Me agrada esta conversación. Sí, Roberto, y la he hecho con personas que son muy vocales en ese tema, también otros comunicadores, y yo sostengo donde puedo que esa es la mejor manera para que te aparezca un líder mesiánico que diga a las élites hay que borrarlas, yo me comunico con el pueblo. Y eso hace Kim Jong-un, eso hace Hugo Chávez, y mira dónde terminan. Entonces... y el otro tema interesante, del gobierno no va a salir, de los políticos no va a salir. Y hay que dejarlo claro. A mí me gusta, yo por lo menos lo quiero dejar claro aquí, seguimos presionando a que sea el Congreso de la República el que reforme la ley orgánica del Congreso, que es urgente. No les conviene reformarla. Y si la reforman, la van a reformar a su medida y a su conveniencia, como ya ha pasado. Bueno, la última experiencia fue espantosa porque se legisló en 2016, 2017 al sonido de los tambores, Roberto. Claro.
Y cuando un Congreso legisla el sonido de los tambores, saca cualquier cosa. Sí. Y eso fue lo que pasó con la ley electoral. Digamos, y tiene al Congreso como lo tiene, tanto en la ley orgánica como también en tema de la ley electoral. Claro. Pero entonces le estamos pidiendo al Congreso que sea el que lo haga. Le estamos pidiendo al Congreso que también le entre una reforma electoral. No lo van a hacer. No tiene que salir de ahí. Me gusta la idea, ¿verdad? Porque no les conviene hacerlo. Al final, ellos son los centros de decisión, ¿verdad, Roberto? Claro. Es decir, ellos son los que tienen que tomar decisiones, pero si ese debate no ha generado y no ha agarrado aviada en otros espacios y las propias élites no se generan los suficientes vínculos orgánicos con los decisores en el Congreso y en otros espacios, no sucede nada. En eso estamos de acuerdo. Pero digamos, esas élites, Roberto, con las que trabajamos de la mano, y ese es parte de nuestra relación y nuestra amistad, ese trabajo conjunto, estar convocando a diálogos, convocando a mesas, haciendo propuestas, oponiéndonos juntos a temas que no venían, está también como decepcionada. Está decepcionada, alguna debe estar muy preocupada también por todo lo que ha sucedido, pero también está expectante, y yo creo que expectante a que surjan voces que empiecen a generar dinámicas. Esto es como en un cine, Roberto. Tú estás haciendo cola y la gente se te está colando enfrente y todo el mundo no dice nada hasta que el primero empieza a decir, señor, usted se está colando, regrese. Mira la reacción de la gente. Todos los demás empiezan a reaccionar. ¡Y que se regrese! Eso es el peso que tiene una voz de élite en la discusión de los asuntos de un país. Y eso es lo que esperamos que ocurra. Y que no ocurre. Que no ha ocurrido hasta el momento. Hasta el momento, sí, no ha surgido. Así es. Las voces que hay son de precandidatos a la presidencia, solapados, que están ahí a través de este tema en las redes sociales, o quienes estamos entrevistando, algunos de manera didáctica, otros sacándole lo que no se vale de verdad, tratando de sacarle provecho para hacer mi imagen, todo el estilo, pero digamos que voces... ¿cómo le podríamos llamar? Para decirles que con la calidad, yo te diría la solvencia. Yo te diría voces referentes. Autorizadas, referentes. Referentes. Ajá. No han surgido. Sí. ¿Van a surgir, Roberto? Yo espero que sí. Y digamos, de lo que yo converso y escucho, hay mucha inquietud. A veces las sociedades no reaccionan cuando no perciben el sentido de crisis, Roberto. Y el problema del sentido de crisis es que puedes tenerla de dos maneras. Una crisis súbita y de gran impacto, u otra que se asemeja a la olla que va subiendo su temperatura sin que la gente se dé cuenta, ¿verdad? Y es como la rana, tarde para brincar. Sí, pues. Cuando ya resulta que el agua está suficientemente caliente que te quema. Entonces, un poco nos ha pasado también eso, ¿verdad? Sucede que nuestro país tiene condiciones muy particulares, ¿verdad? La economía ha seguido creciendo a pesar de los problemas políticos. Fíjate qué fenómeno más interesante, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero a veces eso hace que mucha gente no voltee a ver a lo que está sucediendo a la parte política, ¿verdad? Ajá. Sí. Nuestra economía es una economía sumamente estable, a raíz, digamos, de que hemos sido muy conservadores en ese tema, no tomamos riesgos que nos lleven a economías fracasadas como en otros países. Exactamente. ¿Verdad? O de lo contrario, el país estuviera a saber en qué situación. Pero eso hace que la gente no perciba la crisis. Correcto, ¿verdad? Es correcto. Es un poco el perro tratando de morderse la cola. ¿Qué hacemos para que la gente perciba que realmente la olla de frijoles, pero no la moderna que está rapidito, sino aquella olla de presión que va poco a poco, está ahí? Salió humo blanco. Salió humo blanco. Salió humo blanco, nos están contando que salió humo blanco. Estamos grabando en estos momentos en que se está dando un tema histórico en el mundo, ¿verdad, Roberto? Porque les guste o no les guste, los católicos somos... los cristianos somos los más grandes en mayoría en el mundo y los católicos. Seguro, ¿no? Y la iglesia juega un papel muy importante en los temas universales, ¿verdad? Claro. Así que el hecho de que haya una decisión es muy importante, el mundo estaba muy pendiente de eso y pues nosotros también lo vamos a estar. Es que es simbólico que hemos estado precisamente grabando aquí, donde ya el humo blanco... ¿verdad? Sale ahí humo blanco, fumaza, dice, anuncia la elección del nuevo Papa. Qué alegre. O sea que cuando terminemos de grabar vamos a estar observando quién fue
¿verdad? Mira, Roberto, dicen que uno siempre recuerda los episodios importantes porque puede recordar dónde fue que se enteró de ellos. Sí, así que podremos contar siempre a nuestros nietos que nos enteramos de esta elección en la grabación de este programa. En la grabación de este programa, ¿verdad? Importante para el mundo esta elección, Roberto. Seguro. ¿Verdad? Seguro. Porque aquí estamos otra vez en ese tema, si nos vamos en la línea en la que estamos, nos vamos a ir más aventados, como dicen los muchachos, o tenemos que ser más conservadores en unos temas. Eso es lo que se debate en el mundo entero. Seguro. Y es lo que nos está pasando también aquí. Seguro. Porque yo que soy apasionado del Congreso, Roberto, a mí no me gusta ver, y tengo pleitos intergeneracionales, si se le puede llamar así, de aquella época en que diputados y diputadas de traje y corbata, porque representan, y entonces entrar mal vestido al hemiciclo es una falta de respeto. Sí. Hoy es la democracia, yo me he visto como quiera y entro como quiera. Ese es un debate mundial. Sí. Sí. Que tiene que ver un poco con cómo se presenta la sociedad política al mundo, ¿verdad? Eso es un ejemplo. Pero bueno, estamos enterándonos, qué bueno, excelente. ¿En cuánto tiempo se va a saber quién fue? Mira, es un proceso relativamente rápido. Ahorita lo que toca y corresponde es que la persona que ha sido elegida papa se ponga la indumentaria. Eso sucede en un saloncito muy pequeño que le llaman el Salón de las Lágrimas. Ajá. Ya aquí, si hay humo blanco, es que ha ocurrido todo el proceso de pedirle si acepta, que ya ha manifestado cómo quiere llamarse. Así que yo diría que en unos 25 minutos, 30 minutos, estamos viendo la aparición de los cardinales en el balcón de San Pedro. Y luego se abre la logia, que es el lugar donde aparece el protodiácono, Monseñor Manberti, y él anuncia las famosas frases Habemus Papam, Annuncio Vobis Gaudium Magnum, Habemus Papam, que es anuncio al mundo una gran alegría, hay elegido un papa, y luego hay una fórmula en latín que lee el nombre en latín del cardenal elegido y el nombre que se ha impuesto. Así que eso es lo que estaremos por presenciar en unos minutos. Aprovechémonos de este histórico momento, Roberto, para regresar a nuestro tema. Es como un tema mundialmente importante, importantísimo, en donde la decisión la tienen que tomar, ¿cuántos cardenales? 133. 133 personas, de distintas formas de pensar, de distintas tradiciones, de distintos países, de todo el mundo, y se ponen de acuerdo Y se ponen de acuerdo. ¿verdad? Fíjate que, bueno, para los que somos católicos, el Espíritu Santo en esto guía mucho su pensamiento y el obrar de ellos, pero también hay intereses terrenos, ¿verdad? Muy humanos, Sí. diferencias. Y sin embargo, vemos que en menos de 48 horas, 133 cardenales han encontrado ya al sucesor de Pedro. Así que es un buen ejemplo también De lo que nos está pasando, porque digamos nosotros estamos, como viste al principio, promoviendo y regalando y motivando para que se vengan a un curso de negociación. Ahora le llamamos negociación y prevención de conflictos, ¿verdad? Porque ya no negociación y resolución de conflictos, que deberíamos de tratar de evitarlos, ¿verdad? Pero nos falta eso, Roberto. Y ahora yo voy aquí con un montón de ideas nuevas y diferentes, ¿verdad? Que realmente es un privilegio, de verdad. Gracias, y Tocayo. se vuelven temas, yo te lo agradezco. La conversación muchísimo. ha sido muy agradable y además la hemos terminado muy bien con la noticia que estamos presenciando. Y ojalá eso nos motive para que gente con una representación tan importante, porque no representan a cualquier persona, cada uno de estos cardenales, con pensamientos distintos, repito, de países distintos, y se ponen de acuerdo en 48 horas para elegir a quien va a dirigir, en fin, al sucesor de Pedro. Y aquí no podemos iniciar el diálogo, no hay quien lo convoque, no hay quien pegue ese grito, ¿verdad? Me quedo con contextos nuevos que los compro, ¿verdad? Excelente. Y a los cuales me comprometo. Sí, yo me comprometí, por ejemplo, a apoyar un poco o bastante, digamos, la nueva administración en la Corte de Constitucionalidad. Yo creo que estar criticando y criticando, yo confío digamos, en que
llegó la magistrada más joven, yo la conozco yo desde mucho tiempo. Hay que dejar de estar en la criticadera y pasar a la motivación. Claro. Sobre todo que empezó con muy buen pie de que va a anunciar todo lo que se vea y todo el tema en el tema de apoyar la gestión de Leila Lemos. Pero apoyar el diálogo, la negociación. Me comprometo a no volver a hablar del tema de las élites, lo voy a estudiar. Te agradezco, bien, Roberto, ¿verdad? Te agradezco, ¿verdad? Y es por un buen propósito. Sí, en ese tema, también en este tema de que los partidos tienen que tener la oportunidad de no jugar una sola vez, hay que estudiarlo también, y también es un buen compromiso y un tema totalmente diferente, ¿verdad? Roberto, te agradezco mucho, Roberto, para gracias cerrar, por la invitación. Pues nada, como decía, no podemos hacerlo de mejor manera, sabiendo y confiando que hay una noticia tan linda como la que estamos escuchando y siempre con una mentalidad positiva y optimista para el país, Roberto, porque el optimismo es como el pesimismo, se contagia. Y creo que lo que tenemos que contagiar es optimismo en nuestra sociedad. Muchas gracias. Nos vamos con esa frase, ¿verdad? Hay que ser optimistas para que contagiemos el optimismo, ¿verdad? Y sobre todo en estos momentos. De verdad, Roberto, tocayo. Gusto. Muchas gracias. Gracias. Hoy no ofendimos a nadie, pero si se sintió ofendido, de todos modos, aquí está la tacita de café. La ofrecí en la calle a una patoja que me gritó corrupto y dije, se confundió de Alejos, ¿verdad? Como también le ofrecí a un dentista, ¿verdad? Que me dice, mire usted, Anestil no compone las muelas, solo alivia temporalmente el dolor de muelas, mándenos después a la clínica. Le dije, lo voy a mencionar, ¿verdad? Y a otras personas que se portan muy lindas en la calle, somos un país muy lindo, hay que ser positivo, también me quedo con eso, ¿verdad? Y entrarles a otro tipo de reformas, pero sobre todo, seamos muy positivos, ya que estamos en medio de una noticia muy linda. Nos vemos, hasta el próximo capítulo.